Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar Idiomas. Y hoy te voy a compartir algunas líneas que escribí ayer mientras estaba en el aeropuerto esperando mi vuelo de vuelta a Mallorca. Y estaba en un estado muy poco habitual, sin ninguna prisa mental, en la que se encadena una cosa con la otra, sino en algo muchísimo más silencioso, más espacioso, que también más difícil de sostener en el día a día, sino un estado de paz. Y este fin de semana he estado en Francia, pero no para ver a mi familia, que sería lo esperado, sino para darme un espacio para mí, para salir del ritmo habitual, para volver también a algo más esencial, hacer cosas que me gustan, estar conmigo y tener tiempo para mí. Aproveché para ir a la FNAC a comprar libros, bolis, cuadernos, comí en vietnamita, que es un tipo de comida que me encanta cuando estoy en Francia. Y luego pues estuve ahí para pasar un fin de semana. Y el motivo de ese viaje era también para hacer yoga con una amiga, que era la que impartía ese fin de semana de yoga, pero no tenía nada de idea qué estilo de yoga estaba haciendo. Y al final, cuando estuvimos haciendo las clases, pues fue inevitable para mí hacer el paralelismo con lo que ocurre en nuestras clases, porque fue un tipo de yoga no absolutamente orientado al rendimiento, ni a encadenar posturas, ni a ir un poquito más lejos en una postura, aunque es verdad que el yoga siempre te dicen que tú te pones tu propio límite, pero es que a veces intentas que te salgan algunas posturas o no, sino que era más un espacio de escucha, de movimientos suaves, de comprensión del cuerpo, en lugar de exigencia. Y vi que muchas veces en las clases enseñamos en una lógica de acumulación, de rendimiento, de exigencia, como puede ser a veces en las clases de yoga, con más vocabulario, más estructuras, más contenido y con la idea implícita de que cuanto más damos, más aprenden. Eso nos da una sensación de control, de eficacia o de estar haciendo bien nuestro trabajo. Pero, y lo sabemos también no solamente desde la experiencia en clase, sino también desde las investigaciones en didáctica de los idiomas, el aprendizaje no depende de la cantidad de contenido que ponemos sobre la mesa, sino de la capacidad real que tiene el alumnado para recibirlo en ese momento. Y nosotros no añadir sobrecarga cognitiva con más vocabulario, más estructuras, más contenido, porque así tenemos esa sensación falsa de control y de hacer bien nuestro trabajo. Y en una de esas sesiones de yoga, justamente Muriel, la profesora, habló del eje, de encontrar el propio eje. Y esa idea se quedó resonando un montón conmigo y por eso pues luego cuando pude me sentí a escribir unas líneas de reflexión porque creo que describe con mucha precisión lo que ocurre cuando entramos en clase. Entramos con una planificación, con una intención, con una estructura pensada de antemano, pero aquí hay algo muy importante. El grupo no es un soporte neutro, sino un sistema vivo, con su propio estado, su propio ritmo, su propia disponibilidad. Por eso también de un grupo a otro no siempre vamos al mismo ritmo, podemos hacer las mismas cosas, hay cosas que fluyen más que con otro. Y para mí encontrar el eje del grupo no es ejecutar lo que habíamos previsto, sino que es ajustar hasta encontrar ese punto de equilibrio en el que la clase puede sostenerse, puede avanzar, puede seguir. Es tener esa capacidad también de observar cuando la atención está disponible y cuando se pierde, es saber percibir el ritmo que llevamos, si es asumible o si genera desconexión, es modular el idioma para que todos puedan entrar sin simplificar en exceso, es sostener la comprensión sin caer en la sobrecarga y sobre todo aceptar que ese punto no es fijo, sino que se construye en tiempo real en clase.
Y en cierto modo es como balancearse hasta que algo encaja. Y balancearse justamente es lo que hacíamos ahí en yoga en clase, de derecha, izquierda, delante, atrás, de sentirse, estirarse bien al mismo tiempo que sentir los pies en el suelo con mucho anclaje hasta encontrar nuestro propio eje dentro. Y creo que cuando ese eje aparece también en clase, la sensación cambia mucho y de manera muy clara, porque la participación deja de ser forzada, la comprensión deja de ser frágil, la energía deja de depender de lo que haces y empieza a sostenerse desde el propio grupo. La clase ya no necesita ser empujada constantemente con dinámicas y juegos para que estén atentos, para que participen, sino que encuentra su propio equilibrio. Y desde ahí, otra vez es cuando todo cambia, porque ya no se trata de hacer más, sino se trata de hacer desde ese punto, desde ese eje. No se trata de acumular el contenido, sino se trata de construir adquisición. Y no se trata de sostener la clase desde fuera, sino de permitir que se organice desde dentro. Y por eso también creo que es importante empezar a cuestionar dónde ponemos nuestra energía como docente. Porque es muy fácil hoy en día, sobre todo con todo ese ruido educativo que podemos tener en redes sociales, y ojo que yo también contribuyo en ese ruido, soy consciente de eso. Y para mí, cuando veo todas esas cosas de formación, de cursos o de cómo utilizar la inteligencia artificial para crear fichas, para diseñar materiales, para producir más y para recursos, yo creo que no estamos entendiendo bien lo que es enseñar. Porque si el eje no está, si no sabes leer el grupo, si no ajustas tu lenguaje, si no construyes la comprensión en tiempo real, todo ese material pierde gran parte de su impacto. Y la diferencia en una clase no la marca la ficha, la marca lo que ocurre en el momento, la calidad del input, la claridad, la presencia, la capacidad de ajustar. Ahí es donde realmente sucede el aprendizaje. Esto no es algo que surja de forma espontánea o por arte de magia, que un día los astros se han alineado y todo ha ido bien, sino que es algo que se puede aprender. Yo tampoco he entrado el primer día en clase sabiendo hacerlo. Se puede entrenar y se puede afinar con el tiempo, que yo creo que estoy en ese punto. Y si sientes que muchas veces entras en clase con una planificación clara, pero la sensación de que no siempre encuentras ese punto de equilibrio que necesitas sostener demasiado desde fuera para que la clase funcione, esto es precisamente lo que trabajamos dentro del programa Potencia tus clases: aprender a leer en grupo, ajustar el lenguaje en tiempo real, a construir clases que fluyen porque están alineadas con la capacidad real de recepción del alumnado. Si quieres profundizar en esto, puedes encontrar más información en el enlace que te dejo en la descripción de este episodio, donde puedes ver la página con todos los módulos que estamos haciendo en Potencia tus clases, y luego decides si coger una cita o no con nosotros para ver si encaja contigo y si tienes tu plaza dentro de Potencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio.